Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionado /diagonal a porque tengo un tema que estoy seguro /diagonal a les va a encantar. Si eres de los que siguen las series turcas, en especial, esas llenas de drama, romance y por supuesto, secretos, este vídeo es para ti. Y si no, bueno, igual quédate porque la historia es jugosa. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan mucho en el mundo del entretenimiento turco, y vamos a hablar de algo que está generando un montón de revuelo. ¿Listos? Porque la verdad es que hay imágenes que, bueno, ya lo verán. Así que si eres nuevo /diagonal a por aquí, ya sabes. Suscríbete al canal para no perderte nada de lo que pase en el mundo de las series turcas y de tus actores favoritos. Activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, la noticia que nos ocupa hoy es sobre Hande y Kerem. Para los que no los conocen, Hande Erçel es una actriz súper popular en Turquía, conocida por su papel en Love is in the Air o Senkalkap, donde precisamente compartió protagonismo con Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, un actor con un carisma increíble y que, por cierto, habla varios idiomas. Ya saben, la química entre ellos en la serie era innegable, y desde que terminó la serie, los rumores sobre una posible relación en la vida real no han parado. Y no es para menos, la verdad es que la conexión que tenían ahí era palpable. Ahora, si recordamos, después de la serie, Hande y Kerem sí que confirmaron que estaban saliendo. Hubo fotos, viajes juntos, declaraciones. Todo un cuento de hadas. Pero como todas las historias, esta también tuvo su punto final. Después de unos meses, anunciaron su separación. Y claro, esto desató un montón de especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Había terceras personas involucradas? El misterio estaba servido. Y aquí es donde entran las imágenes que nos ocupan. Recientemente se han filtrado o revelado, o como queramos llamarlo, unas imágenes que sinceramente levantan sospechas. Fotos que para muchos son una confirmación de algo que se rumorea desde hace tiempo. ¿Y qué son estas imágenes? Pues básicamente son fotografías de Hande y Kerem juntos, en lo que parece ser un ambiente muy íntimo. ¿Dónde? Bueno, se habla de un lugar que puede ser un rodaje, una cena, o incluso un encuentro casual. Lo importante es lo que se ve en las fotos. Se les ve muy cercanos, sonrientes, compartiendo miradas cómplices, y con una química que parece no haberse ido del todo. ¿Qué es lo que esto significa? Pues, hay varias interpretaciones. La primera, y la más obvia, es que Hande y Kerem siguen manteniendo una buena relación. Que son amigos, que se llevan bien, y que simplemente se han reencontrado. Algo perfectamente normal. Pero por otro lado, están los que creen que hay algo más. Que estas fotos son la prueba definitiva de que su relación, o al menos, la chispa que tenían, no se ha apagado por completo. Que a pesar de la separación, todavía sienten algo el uno por el otro. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. ¿Están juntos de nuevo? ¿Se están dando una segunda oportunidad? ¿O simplemente están jugando con nosotros y con los medios de comunicación? Y aquí es donde entra el imbras, es decir, abrazo que mencionamos en el título. Y es que en las fotos se les ve abrazados. Un abrazo muy cariñoso. No es un abrazo de amigos que se encuentran, sino un abrazo con un significado más profundo. Un abrazo que para muchos es una clara señal de que algo está pasando entre ellos. Ahora, quiero dejar claro que no tengo pruebas concretas de que estén juntos de nuevo. Simplemente estamos analizando las imágenes y especulando un poco, como nos gusta a los fans. Pero la verdad, estas fotos han generado un montón de debate en las redes sociales. Y es que si analizamos las imágenes con un poco de atención, podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, la forma en que se miran. Es que es innegable. La forma en que sonríen, la forma en que se tocan. Todo apunta a una conexión especial. Y sinceramente a mí me da la sensación de que hay algo más que amistad ahí. Otra cosa que llama la atención es el entorno en el que se encuentran. Parece un lugar privado, íntimo. No es un evento público donde tendrían que mantener las distancias. Y esto refuerza la idea de que podrían estar retomando su relación en secreto. Pero como todo en la vida,
hay también quienes son escépticos. Piensan que todo esto es una estrategia de marketing, que es una forma de generar expectativa y de mantener el interés del público. Algo que no sería raro en el mundo del espectáculo. Otras personas creen que Hande y Kerem simplemente son buenos amigos, que se llevan bien y que no hay nada romántico entre ellos. Que la gente tiende a sobreinterpretar las situaciones y que al final, no hay nada que demostrar. Y bueno, es una posibilidad. En cualquier caso, la verdad es que estas fotos han revivido la esperanza de muchos fans que sueñan con volver a ver a Hande y Kerem juntos. Ya saben, ese shippeo que tanto nos gusta. Ese sentimiento de que estas dos personas están destinadas a estar juntas. ¿Y personalmente qué pienso yo? Bueno, creo que hay algo más que amistad. Creo que todavía hay química, que todavía hay conexión. Pero hasta que no haya una confirmación oficial, todo son especulaciones. Lo importante es que sea lo que sea, Hande y Kerem parezcan felices y se lleven bien. Y claro, la pregunta del millón, ¿qué harán ahora? ¿Saldrán a desmentir los rumores? ¿O los alimentarán? ¿Volverán a confirmar su relación? ¿O simplemente se quedarán callados y dejarán que la gente especule? Ya veremos. Pero mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir atentos a sus redes sociales, a los medios de comunicación, a todo lo que pase. Porque si algo sabemos es que en el mundo del entretenimiento todo es posible. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O creen que todo es una simple casualidad? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos analizado las imágenes que han salido a la luz sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo estas fotos han desatado un montón de especulaciones sobre una posible reconciliación entre ellos. Hemos hablado de las diferentes interpretaciones que se le pueden dar a estas imágenes y de las diferentes posturas que hay al respecto. Y por supuesto, hemos dejado abierta la puerta a la incertidumbre. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que esto es solo una especulación, y que lo importante es disfrutar de sus series favoritas y apoyar a sus actores. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, darle me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas y de tus actores favoritos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y volvemos. Porque la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando mucho de qué hablar. Después de ese pequeño resumen inicial, y antes de que cierres la pestaña, vamos a profundizar en este asunto. Como ya saben, la química entre Hande y Kerem en Love is in the Air fue explosiva. Era de esas series que te enganchan desde el primer episodio, y no solo por la trama, sino por la forma en que se miraban, se reían y se complementaban. La verdad es que era inevitable que los fans comenzaran a shippearlos, a desear que esa magia traspasara la pantalla. Y vaya que lo hizo. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Y como les decía, fue como un cuento de hadas. Fotos en las redes sociales, viajes románticos, declaraciones de amor. Era todo lo que los fans habían soñado. Parecían perfectos juntos, y la noticia de su noviazgo llenó de alegría a muchos. Pero como sabemos, el amor a veces es complicado, y esta historia no fue la excepción. Después de unos meses, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Hubo rumores de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas. Pero lo cierto es que de un día para otro, la pareja más querida de Turquía se había separado. Y como era de esperarse, los fans quedaron devastados. Muchos no querían creerlo y otros, llenos de esperanza, se aferraron a la idea de que en algún momento podrían volver a estar juntos. Y como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y aquí es donde entran las fotos. Imágenes que, como les decía, han revivido esa esperanza en muchos corazones. Fotos que muestran a Hande y Kerem juntos, en lo que parece ser un ambiente mucho más íntimo que una simple reunión de amigos. Pero, ¿qué es lo que realmente muestran estas imágenes?
Para ser más precisos, las fotos muestran a Hande y Kerem en lo que parece ser un evento, o posiblemente en una grabación. Lo importante es que no es un evento público, sino un lugar privado. Y en estas fotos se les ve muy cercanos. Se les ve sonriendo, hablando, compartiendo miradas cómplices, y lo más importante, abrazándose. Este abrazo, como les dije, es el que ha generado más debate. No es un abrazo casual, de esos que te das con un amigo. Es un abrazo que parece tener un significado más profundo. Es un abrazo que transmite cariño, cercanía y amor. La forma en que se abrazan, la forma en que se miran, la forma en que sus cuerpos se acercan. Todo indica que hay algo más que amistad. Y esto, por supuesto, ha encendido las redes sociales. Los fans están que no caben en sí mismos. Las reacciones en redes sociales han sido masivas. El hashtag #AndeKeremForever se ha hecho tendencia en varias ocasiones. Comentarios como "están juntos de nuevo". "No puedo creerlo", o "qué bonito se ven juntos", abundan en las redes. Los fans están emocionados, felices y algunos incluso se atreven a soñar con una boda. Pero como les dije, no todo el mundo comparte la misma opinión. Hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing. Que Hande y Kerem están jugando con los sentimientos de los fans para generar expectativa y mantener el interés del público. Y la verdad, no sería la primera vez que esto ocurre en el mundo del espectáculo. También hay quienes creen que Hande y Kerem simplemente son amigos. Que se llevan bien, que se quieren, y que simplemente están demostrando su amistad. Que no hay nada romántico entre ellos, y que la gente está sobreinterpretando las situaciones. Y por supuesto también hay quienes son escépticos. Piensan que aunque haya química, la relación no tiene futuro. Que después de la ruptura es difícil volver a empezar, y que es mejor dejar las cosas como están. Pero independientemente de lo que piensen, lo cierto es que estas fotos han generado un montón de debate. Han reavivado la esperanza de muchos fans, y han puesto en jaque las teorías de algunos detractores. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las imágenes. ¿Qué detalles podemos encontrar que nos ayuden a entender lo que está pasando? En primer lugar, como les dije, está el ambiente. El lugar donde se tomaron las fotos parece ser privado, íntimo. Esto sugiere que no se trata de un encuentro casual, sino de algo más planeado. En segundo lugar, está la forma en que se miran. Sus miradas son cómplices, llenas de cariño y de complicidad. No es la mirada que le das a un amigo, es una mirada que te dice que hay algo más. En tercer lugar, está el contacto físico. Se abrazan, se tocan. Hay una cercanía física que no es propia de una simple amistad. Y por último está la sonrisa. Ambos sonríen y sus sonrisas son auténticas. Es la sonrisa de alguien que está feliz, de alguien que está disfrutando el momento. Todo esto en conjunto sugiere que hay algo más que amistad. Pero como les dije, no tenemos pruebas concretas. Todos son especulaciones y cada uno puede interpretar las imágenes como quiera. Pero, ¿qué podrían estar haciendo Hande y Kerem? ¿Cuáles son las posibilidades? La primera, y la más obvia, es que estén juntos de nuevo. Que hayan decidido darse una segunda oportunidad. Que a pesar de la separación, el amor que sentían el uno por el otro no se haya apagado. La segunda posibilidad es que estén jugando con nosotros. Que estén generando expectativa y manteniendo el interés del público. Que simplemente estén aprovechando la situación para promocionar sus proyectos futuros. La tercera posibilidad es que sean buenos amigos. Que a pesar de la separación, mantengan una buena relación. Que simplemente se estén apoyando mutuamente. Y la cuarta posibilidad es que estén en una fase de transición. Que estén intentando reconstruir su relación, pero que todavía no estén seguros de lo que quieren. ¿Qué harán ahora? ¿Qué sigue para Hande y Kerem? Como les dije, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la atención de los medios de comunicación y de los fans estará centrada en ellos. Es probable que en los próximos días veamos nuevas fotos, nuevas noticias y nuevas especulaciones. Es probable que Hande y Kerem tengan que pronunciarse sobre el asunto. Pero hasta entonces, lo único que podemos hacer es seguir atentos a sus redes sociales, a los medios de comunicación, y a todo lo que pase.
Y sobre todo lo que podemos hacer es disfrutar de nuestras series favoritas y apoyar a nuestros actores. Y por supuesto lo que podemos hacer es dejar nuestros comentarios en este vídeo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem están juntos de nuevo? ¿O creen que todo es una simple casualidad? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que esto es solo una especulación, y que lo importante es disfrutar de sus series favoritas y apoyar a sus actores. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, darle me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas y de tus actores favoritos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.